Hola, soy Amparo Simonelli Ramos, doctoranda en estudios filológicos por la Universidad de Sevilla y pese a que hoy no puedo estar en Santander con vosotras, agradezco mucho que se me haya permitido la oportunidad de participar de esta manera. Así que bueno, sin más dilación, yo vengo a presentar mi ponencia titulada Juventudes Disidentes, en la que voy a hacer un acercamiento, como el título ya indica, intercultural a la literatura lésbica de Elena Fortún y Yoshia Nobuko. Entonces, en primer lugar, pues resulta evidente que la enseñanza de literatura se enfrenta tanto en el ámbito universitario como en secundaria, primaria e incluso la enseñanza de lenguas extranjeras al reto que es trascender los límites del canon eurocéntrico, androcéntrico también y por supuesto heteronormativo, que ha dominado la disciplina desde su institucionalización. Entonces, bueno, se parte para esta ponencia de la concepción de literatura comparada desde la propuesta de Villanueva, que plantea un acercamiento a la convergencia de recursos, planteamientos, esquemas y temas, entre otros, entre literaturas alejadas entre sí que no tienen por qué tener transmisión directa o influencia entre ambas, a diferencia de la otra propuesta que hay de literaturas comparadas en las que se buscan precisamente estas convergencias y estas influencias, ¿no? Entonces, bueno, esta propuesta de innovación docente se enmarca dentro de la asignatura de Introducción a la Literatura Comparada, que es una asignatura troncal del segundo semestre del primer año del grado en Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada, cuyo objetivo es dotar al alumnado pues, de herramientas metodológicas para el análisis de las relaciones entre textos de distintas culturas. Y por ello se vuelve prácticamente un imperativo integrar las perspectivas que atiendan a la diversidad tanto sexual como de género, ¿no? Entonces, bueno, propongo una propuesta didáctica centrada en la literatura lésbica del siglo XX a través del diálogo intercultural entre España y Japón. Las figuras centrales son Elena Fortún y Yoshia Nobuko, y bueno, a pesar de que sus contextos geográficos y culturales son aparentemente muy dispares, ambas autoras comparten una trayectoria autorial que está muy marcada por el éxito editorial masivo en el momento, la representación de la subjetividad femenina en las etapas de formación de las protagonistas y sobre todo el posterior borrado u olvido de su legado en lo que es la configuración del canon de sus respectivos países. Entonces, bueno, el propósito de esta innovación es doble. Por un lado, recuperar las voces disidentes esenciales para comprender la modernidad literaria de cada uno de estos países y por otro, fomentar que el alumnado cree una conciencia crítica sobre cómo las estructuras de poder marginalizan lo disidente o diferente. En primer lugar, para justificar a nivel teórico esta propuesta, pues se basa en las competencias transversales y específicas de la guía docente de la introducción a la literatura comparada, que como pueden observar están en la presentación, pero bueno, en particular se busca dar cumplimiento a las competencias generales, si bien bueno, se alcanzan muchas de las específicas, lo que pasa es que no me parecía lo relevante a lo que dedicarle el tiempo en esta ponencia. Así, comentando un poco por encima, tanto en España como en Japón, la literatura escrita por mujeres que además explora el deseo sáfico se califica a menudo como literatura menor, sentimental o se ascribe a la categoría juvenil como etiquetas que al final lo que hacen es deslegitimar la calidad literaria de las obras de estas autoras y también su potencial subversivo. Elena Fortún, a la que se conoce principalmente por su saga infantil Celia, escribió su obra más íntima y explícitamente lésbica en el exilio, siendo Oculto Sendero y El pensionado de Santa Casilda, que se publicaron en el 2016 y 2022, más de 5 décadas desde que murió la autora. Por su parte, Yoshia Nobuko, la autora más rica y exitosa de la era Taisho y principios de la Showa en Japón, fue la precursora del género sáfico y además una gran referente en la configuración del género de clase S, que son los vínculos platónicos que únicamente se admiten como un simulacro o, bueno, entrenamiento para el futuro cortejo heterosexual que tendrán con los hombres. Pero su legado, el de Yoshilla, muchas veces queda reducido únicamente a esta etapa como pasajera en la adolescencia femenina que siempre debe pasar la mirada patriarcal. Es decir, este tipo de relaciones no se pueden explorar en la adultez. La juventud supone un aspecto central en la propuesta de este análisis. En la literatura del siglo XX, la adolescencia femenina se retrataba frecuentemente como una fase de preparación para la domesticidad. Sin embargo, en los casos de Fortuny y Yoshilla, la juventud es un estado liminal donde la identidad aún es fluida y la resistencia es posible. En el caso de Fortune, la niña, Celia, representa la mirada extrañada ante las normas absurdas del mundo adulto. En su obra posterior, esta extrañeza se convierte en una identidad disidente consciente que, pese a no nombrarse, se pone como disidente y divergente respecto a la norma. En Yoshilla,
El concepto de shoujo o chica joven se utiliza para crear una cultura exclusivamente femenina, alejada temporalmente de la mirada masculina y como un espacio privilegiado y aislado de la mirada externa, que va a ser androcentrista y heteronormativa. Entonces, la comparación intercultural lo que nos permite es que el alumnado observe que aunque las estrategias varían, en el caso de Elena Fortún con su introspección psicológica y en el de Yoshilla con ese esteticismo emocional que caracteriza su estilo, el objetivo viene a ser el mismo, la búsqueda de una subjetividad propia que no existe en los márgenes o en el marco heterosexual. Respecto a la metodología, la innovación reside en aplicar al análisis comparativo los estudios queer, con especial focalización, por supuesto, a los estudios lésbicos, a la par que también se aplica la crítica literaria feminista, teniendo en cuenta, pues, por supuesto, el entorno intercultural. No es solo comparar temas, sino también analizar cómo la heteronormatividad opera en un sistema transcultural que, no obstante, pues produce resistencias específicas en cada contexto y que además tienen, como digo, un especial énfasis en la etapa de adolescencia o formación en ambas autoras. Entonces, bueno, para que la intervención sea efectiva en el aula se definen pues, los siguientes objetivos de aprendizaje. En primer lugar, identificar y analizar los mecanismos de exclusión del canon literario tradicional en ambos países, con una perspectiva de género, por supuesto. A continuación, explorar las convergencias tanto estéticas como temáticas en la representación de la infancia y adolescencia femenina en ambas obras. Pues aplicar conceptos fundamentales de la crítica literaria feminista y los estudios queer, como el continuum lésbico de Adrienne Rich, la idea de performatividad de Judith Butler, o bueno, pues, como puede ser también el armario de Sedgwick. Una vez se tienen todos estos conceptos, realizar una aplicación a los textos. Y por último, pues desarrollar habilidades de comunicación y debate mediante la exposición de los resultados de investigación autónoma que realizarán los alumnos. A continuación, pues pongo el cronograma o la secuenciación de la presente unidad didáctica, que yo he dividido en 3 sesiones presenciales de aproximadamente unas 2 horas cada una, que se complementan, como he mencionado, con un trabajo autónomo que va a estar tutorizado por la docente. La primera sesión la he titulado Contexto, silencio y estrategias de resistencia, y en ella se introduce la vida y la época de ambas autoras, porque se sobreentiende que en un grado tan general no tienen por qué conocer los dos contextos todavía de manera profunda. Entonces, es crucial que el alumnado comprenda no solo que ellas, a las autoras, como casos aislados, sino como parte de una red y un movimiento de mujeres intelectuales que las rodeaban. En primer lugar, se realizaría una contextualización de las figuras de Elena Fortún y Yoshia Nobuko, y para ello se realizaría una lectura inicial de breves fragmentos seleccionados de la obra elegida, que serían, recuerdo, Celia, Oculto Sendero, El pensionado de Santa Casilda por parte de Elena Fortún, y Cuentos de Flores y Dos vírgenes en el ático en el caso de Yoshia Nobuko. Una vez los fragmentos se hayan expuesto y proyectado en clase, se realizará un análisis del cuestionamiento de las normas sociales y las expectativas heteropatriarcales sobre la juventud femenina, tal y como se retrata en la obra de ambas. El foco de esta sesión es analizar en profundidad cómo las autoras utilizan la literatura juvenil como un espacio seguro en el que introducen temas de género que no se habrían podido permitir en la literatura para adultos, ¿no? Como este espacio no como una etiqueta limitante, sino como un espacio subversivo. La segunda sesión se centraría en el análisis comparativo y así, y como en el marco teórico. En esta sesión se dota al alumnado del marco conceptual necesario para poder realizar la actividad final, y en ello se introducen diversos términos como el caso de afecto, codificación y subtexto, así como los específicos para el análisis de la literatura lésbica, los que he mencionado antes. Esto se haría a través del análisis de la configuración de las protagonistas de los fragmentos seleccionados. En primer lugar, se preguntaría a los alumnos cómo se construye ese yo, ese ego disidente. Entonces se analizarían los afectos románticos no como no exclusivamente como vínculos románticos o enmarcados en las limitaciones del género de las amistades apasionadas femeninas, sino como núcleos de resistencia frente a los mandatos normativos. Este análisis se realizará a través de un debate en el que los alumnos reflexionarán discutiendo las diferencias entre la invisibilidad, es decir, el hecho de ser una identidad y vivir como una identidad que aún no ha sido nombrada en los parámetros en los que tenemos el siglo XXI, es decir, como lesbiana, y por otro lado la codificación, que es el uso de los símbolos en las obras, como es el caso de las flores en la obra de Yoshilla, o bien la vestimenta y los códigos compartidos entre los personajes para comunicar el deseo, ¿no?
Por último, en la última sesión se realizaría pues una especie de seminario de investigación en la que los alumnos recibirían también feedback, por supuesto, y esta se dedica especialmente a la transferencia del conocimiento por parte del alumnado. En primer lugar, pues bueno, se realizaría ya la exposición de la tarea proyecto en grupos pequeños, en los que cada grupo tiene que haber elegido un motivo común, como la configuración de los espacios como subversivos, el rechazo al matrimonio, la presencia de una educación femenina, la naturaleza como refugio, y una vez tengan este motivo, hacer una comparación entre ambas autoras. Respecto a la evaluación, no se valoraría solo el contenido, sino la capacidad para generar un diálogo entre ambas culturas, evitando, por supuesto, caer en estereotipos tanto orientalistas como visiones simplistas de la represión que experimentan las protagonistas en cada obra. Respecto a los desafíos y a la evaluación, pues comentar que, por supuesto, implementar una propuesta de este tipo conlleva ciertos desafíos, especialmente por la barrera lingüística y cultural que existe respecto a Japón, especialmente porque la obra de Yoshida sigue sin estar traducida de manera sistemática ni completa al español ni a ninguna otra lengua extranjera. Y para ello se utilizarían traducciones académicas recientes, como las que yo estoy elaborando ahora para mi tesis, y también nos apoyaríamos en material de apoyo sobre la historia de la era Taisho, que suele ser algo bastante más desconocido a los alumnos que no son específicamente de un grado de estudios de Asia Oriental. La evaluación de esta unidad se realizaría a través de la presentación del proyecto tarea, como he mencionado antes, además de la elaboración de una memoria breve en la que se comenten las principales aportaciones de los otros grupos y compañeros en cuanto al rigor en el uso de la terminología que se ha mencionado en el área de estudios de género y queer. A través de este modelo se espera que tras la aplicación de esta unidad didáctica al menos un 75-80% del alumnado sea capaz de identificar los rasgos de la crítica literaria feminista en textos no contemporáneos y también que se valore pues, la literatura tanto japonesa como española más allá de los autores canónicos masculinos. Como conclusión, pues mencionar que la innovación docente en literaturas comparadas debe pasar por un proceso inverso al de la colonización y al de la imposición de la heteronorma. La propuesta Juventudes Disidentes no solo rescata a dos autoras fundamentales como son Elena Fortún y Yoshida Nobuko, sino que reivindicamos la importancia de recuperar las voces de aquellas que fueron silenciadas. Al conectar la experiencia de una mujer en la España de la preguerra y posguerra con la de una mujer que vivió el Japón imperial y el de la preguerra del Pacífico, el alumnado descubrirá que la literatura es un lenguaje universal de resistencia. Por supuesto, esta propuesta supone un punto de partida al que posteriormente pues, se podría ampliar hacia otras geografías o disidencias, ¿no? Como es el caso de la literatura trans, los autores afrodescendientes, etc. Y de esta manera se enriquecería aún más el currículo del grado. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por vuestra atención.